Y bien, estamos de vuelta en Piensa Positivo y ahora vamos a tocar un tema sensible, importante también, porque durante estas fechas pues estamos acostumbrados a juntarnos en la mesa, al compartir con la familia. Pero ¿qué pasa cuando hay una silla vacía en esa mesa, en ese comedor, cuando hay una ausencia palpable de algún ser querido? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo atravesamos? ¿Y cómo lo viven los distintos miembros de esta familia? Y también cómo se puede apoyar y brindar consuelo en estas fechas que son, la verdad, emotivas. Para hablar de este tema de cómo afrontar el duelo durante la Navidad, hemos invitado a una psicóloga que es psicóloga amiga de este programa y de esta radio, que nos ha acompañado durante varias ediciones de este programa y también de los anteriores. Está con nosotros Rocío Martans. Ella es psicóloga clínica especializada en bienestar emocional. Buenos días, Rocío. Gracias por acompañarnos esta mañana en Piensa Positivo. Gracias, Arlene. Yo feliz de volver a la radio, que me encanta porque ahora renovada, en Piensa Positivo. Justamente para eso es que estoy viniendo, para poder justamente mostrarle a los oyentes que uno puede llevar una vida positiva y no significa que no van a haber altibajos. Estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, suelen ser fechas complicadas para alguien que ha perdido un familiar, porque justamente se enfoca mucho en el tema del compartir. ¿Por qué se realza o por qué se tiende a sentir con mayor presencia el hecho de que ya no esté esa persona con nosotros? Y también resaltar un poco de que el duelo no es únicamente cuando un familiar fallece, ¿no? Hay parejas que se separan, ¿no? Matrimonios que se terminan, de repente familiares muy queridos que viajan al extranjero y ellos también ahí viven un duelo porque lo pasan de repente solo, se queda una familia aquí sin un miembro presente. ¿Qué nos puede decir respecto a estas fechas de Navidad y al duelo, ¿no? Esa ausencia. Es justamente como hablábamos con Carlos, con el cantante que estuvo hace un momento, que son fechas complejas porque además sucede mucho en un solo mes. ¿No? Está la Navidad, está el Año Nuevo, están los cierres de ciclo, están de repente las partidas, ¿no? Las vacaciones también, ¿no? Entonces es una fecha muy sensible y movilizadora, porque además como tiende a ser muy familiar o tiende a ser muy social, entonces, en estas fechas importantes, las tradiciones, la convivencia, ¿no? La nostalgia te moviliza, te hace que te conectes más con tus emociones, o todo lo contrario, Arlene, hace que no quieras conectarte con tus emociones y resistes, rechazas que te está pasando algo, que estás sintiendo tristeza, que te da cólera algo, o que te abruman de repente las personas con tanto positivismo, tanta alegría que te está pasando, ¿no? Entonces es complejo manejarlo, ¿no? Para los que no lo entienden de repente totalmente. Sí, y por ejemplo, en estas fechas de Navidad, de repente algunas personas reprimen sus sentimientos porque dicen, no, acabo de perder un familiar, ¿cómo voy a estar feliz? O sea, ¿cómo voy a celebrar la Navidad si de repente se ha ido un ser querido? ¿Cómo se puede hacer para lidiar, digamos, estas emociones o permitirse de repente sentir un momento de calma, ¿no? Durante toda la tempestad que puede ser un poco la Navidad, ¿no? Los compartir, salir, las compras, ambientar la casa. Lo que pasa es que vamos a dividir las pérdidas. Tú has hablado muy bien sobre que hay diversidad de pérdidas, desde un duelo por el fallecimiento de una persona cercana, y por otro lado hay pérdidas o rupturas amorosas, personas que se van de viaje, que toman otras oportunidades. Entonces, hay que tener claro si esos eventos han pasado recientemente o ya vienen ya de tiempo atrás. Entonces vamos a empezar con si vienen de este año, ¿no? Si son relativamente cercanos a esta fecha. Si es así, justamente lo que decíamos, tienes que conectarte con tus emociones. Es importante. Ahora, tú no tienes que hacer nada, tú no deberías hacer nada más que lo que sientes. Justamente esta semana tenía una consulta con una paciente que me dijo, Rocío, yo lo único que quiero no es ir ni con mi familia ni con mi pareja. Lo que quiero es estar sola en mi casa, conmigo misma, tomarme un chocolate, hacerme mi propia cena, estar con mis perritos y pasarla rico en mi casa viendo películas las que me provoquen.
Entonces, pero eso, tanto la pareja como la familia, no le gusta. Y es complejo tener que aceptar que no necesariamente lo que a ti te guste, le gusta a esa persona. Entonces, por sobre todas las cosas, si esa persona recién ha estado cerca de un proceso de pérdida, entonces hay que respetar lo que desea, porque es mejor invertir, entre comillas, ese tiempo donde esa persona puede estar consigo misma, o puede ser que esté un momento y luego se retire, a que esté todo el tiempo en ese sesgo, en esas resistencias de no querer estar con la familia, que lo solucione, que lo valide, que lo reconozca, y luego ya posteriormente habrán otras actividades. Y para aquellos que han perdido un familiar, un padre, una madre, de repente los abuelos, un hijo, ¿cómo se puede hacer para encontrarle el lado, vamos a llamar positivo o de tranquilidad dentro de estas fechas de Navidad? Voy a contar un caso particular. Por ejemplo, en mi familia, hace algunos años ya falleció mi abuelito. Pero mi abuelito cumplía años un 24 de diciembre. Es una fecha importante. A veces no coincide que ha fallecido hace unos meses, sino que justamente el mes es un mes importante, como en este caso en mi familia, ¿no? Entonces, claro, la tradición cuando yo era niña era llamar a mi abuelito, porque no vivía en Lima, y saludarlo y saludar a toda la familia que estaba con él, y se perdió un poco en el momento en que falleció. Pero ahora, después de algunos años, lo que hace mi familia materna es justamente organizar un compartir, hacer una misa, ¿no? Digamos, a memoria, exacto, pero también compartir, tener algún tipo de detallito con los más pequeños de la familia, o sea, se cambia un poco la figura, ¿no? Esa tristeza, esa nostalgia que te invade, y ya lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Cómo puedes hacer para recordarlo, pero sin ese dolor. Justamente, porque empiezas a cambiar las rutinas, y tú has dicho algo muy importante, Arlene. La persona que partió, sea de la forma que sea, no va a querer jamás que tú estés mal, ¿no? Que tú estés triste, o que en todo caso estés intensamente triste, porque la tristeza o los síntomas de depresión no solamente son tristeza, también son ira, también son retraimiento. Entonces pueden haber varios síntomas. El punto es que no necesariamente tienes que mantener esa rutina de la persona que partió. Ya no está, exacto. ¿No? Que ya no está. Puedes generar tus propias rutinas. A veces me he sentado a conversar con personas que me decían, ay, a mí no me gustaba cuando esa persona se quería quedar tan tarde en estas fechas. Ahora tienes la posibilidad de no quedarte tan tarde. No me gustaba que en estas fiestas a veces se tomara tanto. Ahora tienes la oportunidad de no estar en un espacio donde se tome tanto. A veces yo no quería gastar tanto, y esa persona pues invertía toda su gratificación en los regalos a toda la familia. Ahora tienes la fortuna de no gastar toda tu gratificación si quieres, ¿no? Entonces, ahorita es importante que entiendas que tienes el control de poder realizar una nueva rutina que a ti te fortalezca, que tú te sientes acompañada de las personas que desees. No siempre tienes que pasarla con alguien. Cuando tú te sientes segura o seguro de tu propia individualidad, puedes, como esta paciente que te digo, pasarla en tu casa con tus perritos o haciendo lo que tú desees, en las actividades que tú desees. No todas las personas comen pavo, lechón, ¿no? Yo he visto casos me acuerdo de una familia hace algún tiempo que me decía, yo pedía en este restaurante comida rápida, ¿no? Extranjera. Entonces, o me pedía mi pollito, o comía pescado, o maquis. Yo no soy de la tradición de siempre el pavo. Puedes hacer lo que desees, y sobre todo que teniendo en cuenta que la culpa ya no te va a llevar a nada más que sentirte mal. Y en este punto, rehacer tu vida te va a llevar justamente a tener mayor control. Antes tenías que pensar en 2 de repente, claro, o en 3, no sé, depende de las personas que hayan partido. Ahora vas a pensar en ti y tienes la oportunidad de generar una nueva alternativa de vida, ¿no? Un nuevo proyecto de vida. Y si bien es cierto, a veces la partida de los familiares, sobre todo las más cercanas, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano, una madre, un padre, pues son abrumadoras en el dolor.
esa palabra es justamente prioritaria. El dolor es algo inherente a nosotros como ser humano. Si nosotros no nos conectamos con ese dolor y no lo asumimos que eso va a suceder un tiempo y lo rechazamos y lo tiramos a la espalda, ese peso va a ser cada vez mucho mayor y va a llegar un momento en que vas a explotar. Entonces, si tú no te conectas con tu dolor, como si nos cayéramos, no sé si a ti te pasó alguna vez que te caíste de la bicicleta, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Teníamos que, digamos, llevar ese dolor hasta que mamá venía o papá y nos sobaba, o depende si había sangre, o nos limpiaba, ¿no? Con agua y jabón, ¿no? Y a veces la cura era dolorosa, ¿no? Pero peor es que continúes con ese dolor durante ¿cuánto tiempo? Hay personas que no pueden reestructurar esa situación, eso es lo que están viviendo, no pueden reinventarse o ser resilientes, que es la palabra más adecuada, en años. Pero ¿qué es lo que pasa para que no sea? ¿No? Y ahí es justamente un punto importante, hasta dónde puedo yo generar mis propios recursos, sino buscar una ayuda especializada, Así es. ¿no? Con psicólogos o a veces hasta psiquiatras, médicos psiquiatras, que permitan con la medicina bajar los estados de alteración, la impulsividad, la ansiedad o el bajón depresivo tan fuerte que hace que equilibres tu química cerebral de una manera más rápida y puedas dormir. Un factor muy importante para cualquier tipo de escenario donde tú tengas que decidir ir a un especialista es el sueño. Que no comas. Que alguien te diga, por ejemplo, Arlene, ¿estás bien? Rocío, ¿qué pasa? La mirada, la palabra de una tercera persona, sobre todo si es una persona objetiva que te quiere, también es una señal de alerta. El aislamiento también pasa El mucho. aislamiento, el retraimiento, pero ojo, eso puede ser momentáneo y depende a un estímulo. No vamos a pretender que la persona esté ventilándose, exponiéndose cuando hay una pérdida, porque evidentemente no quieres ni que te vean llorar, no quieres ni que te vean sufrir, y a veces algunas personas pueden hasta tener diferentes conductas, ¿no? Yo me acuerdo que algunas personas que he conocido gritan para sacar esa emoción del dolor tan fuerte, tan energética, y yo les recomendaba, mira, en vez de que, digamos, te vulneres a que otras personas te escuchen y que crean que está pasando algo mucho más grave de lo que está, enciérrate en tu cuarto, agarra una almohada, muérdela y grita, y en todo caso avisa a las personas que esta conducta de desfogue, de canalización de estas energías tan fuertes va a pasar, ¿no? Me imagino que todos entenderíamos, ¿no? Pero si eso se hace constante, profundo, donde ves que la persona no se está adaptando a la funcionalidad de su vida, es decir, por ejemplo, ir a trabajar. El Estado da un tiempo, claro, no es mucho, pero es un tiempo donde tú puedes no asistir por un tema de duelo, ¿no? No necesariamente que ruptura amorosa, ¿no? Pero si tú hablas con tus colaboradores, con tu jefe, de repente puedes adelantar tus vacaciones, dar un permiso, para que te entiendan. A mí me gusta mucho una de las cosas que has dicho, que es ese familiar querido que se fue, que partió, no quisiera verte sufriendo en ese estado, ¿no? Y cuando ya vemos dentro de la familia que a alguien en particular le afecta más, porque sabemos que cada persona es un mundo y cada persona afronta el duelo de distintas etapas, desde la negación hasta que finalmente lo acepta. Aceptas. No hay un tiempo específico de duración para esto, puede durarte meses, puede durarte años, pero cuando ya empieza esto a afectar y a mellar en tu vida cotidiana a través del sueño, de la alimentación, del aislamiento, de no querer ir al trabajo, es ahí cuando ya hay que buscar la ayuda de un profesional y de un especialista. Te agradezco muchísimo, Rocío, por estar esta mañana con nosotros y hablar de ese tema tan importante que muchas veces se siente como tabú, ¿no? Es como nos sentamos en la mesa, de repente hay alguien triste porque siente con mayor intensidad la ausencia, la partida de un ser querido, y es como, ¿pero por qué estás triste? Si en estas fechas hay que estar contentos. Y en realidad no, hay que dejar que cada persona viva ese proceso y viva su duelo. Sí, y es importante que las personas que están en el entorno hagan una supervisión prudente, ¿no? Ni ser invasivos, ni estar tan alejados porque, ay, me dijo que me vaya.
No, una supervisión prudente, en un límite prudente para que la persona sepa que si necesita de alguien cercano, va a estar ahí. Ujú. Y también darle su espacio. Perfecto. Gracias, Arlene. A ti, gracias Rocío por acompañarnos y seguramente te vamos a tener en una próxima edición de Piensa Con Positivo. Estuvo todo con gusto. nosotros Rocío Martans, ella es psicóloga clínica especializada en bienestar emocional y ya lo sabes, si tiene alguna persona dentro de su entorno familiar que está presentando estos signos y síntomas, pues es momento del acompañamiento de un profesional, de un psicólogo. Ahora nos vamos a nuestra última pausa y volvemos con mucha más información aquí en Piensa Positivo.